Hagamos un ejercicio integrador utilizando listas y tuplas. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. La consigna nos dice: escribir un programa que permita procesar datos de pasajeros de viaje en una lista de tuplas con la siguiente forma. Y acá nos muestra cada una de las tuplas. Cada una de ellas tendrá nombre, DNI y destino. Y nos muestra también un ejemplo de cómo quedará toda esta lista compuesta por tuplas con el formato nombre, DNI y destino. Además, en otra lista de tuplas se almacenan los datos de cada ciudad y el país al que pertenecen. También nos muestra un ejemplo de esta otra lista, que contiene tuplas cuyos elementos son dos strings, el nombre de una ciudad y el país al que pertenece. Y ahora nos piden hacer un menú iterativo que permita al usuario realizar las siguientes operaciones: agregar pasajeros a la lista de viajeros, agregar ciudades a la lista de ciudades, dado el DNI de un pasajero ver a qué ciudad viaja, dada una ciudad mostrar la cantidad de pasajeros que viajan a esa ciudad, dado el DNI de un pasajero ver a qué país viaja, dado un país mostrar cuántos pasajeros viajan a ese país y salir del programa. Como nos pide que esto esté en un menú iterativo, todo esto va a poder hacerse más de una vez. Veamos una solución para este ejercicio. Como sabemos que nuestro programa tiene que mostrar un menú al usuario para permitirle seleccionar la acción que quiere realizar, comencemos por la estructura de ese menú. Para hacer un menú necesito que esté dentro de una iteración, para que el menú se muestre varias veces, que le permita al usuario seleccionar una opción, le tengo que mostrar cuáles son las opciones disponibles, y luego, una vez que realiza esa acción, por ejemplo, agregar una ciudad al listado de ciudades, vuelvo a mostrarle el menú para que elija alguna otra acción a realizar. Y este menú se va a seguir mostrando hasta que el usuario seleccione la opción que permite salir del programa. En Python, la estructura para realizar una iteración que haga algo antes de validar una condición sería poner un while que como condición tenga el valor literal true. En otros lenguajes de programación esto lo haríamos con do while o alguna otra construcción que tenga esa misma funcionalidad. Pero en Python, como no existe una estructura de iteración de este estilo, tenemos que simularla haciendo while true y poniendo luego la condición de corte con algún break. Vamos a comenzar con while true, como dijimos, y acá adentro vamos a imprimir todo el menú, así que vamos a incluir todas las opciones que nos pide la consigna. Una vez que imprimimos todo este menú, y acá vemos por qué utilizamos while true y no ponemos una condición, porque necesitamos que el usuario primero vea el menú y después elija qué es lo que quiere hacer. Así que una vez que imprimimos el menú vamos a permitirle al usuario que elija la opción de lo que quiere hacer. Ahora, dependiendo de esa opción, vamos a realizar distintas acciones. Para poder realizar una selección múltiple, sabemos que tenemos que utilizar la construcción if, el if y tal vez poner un else. En este caso, si la opción elegida es el 1, vamos a hacer algo, que luego vamos a ver. Si la opción es el 2, haremos otra cosa. Y de esta forma vamos a poner todas las opciones posibles.
Y podemos acá poner else para indicarle que si la opción no fue ninguna que esté entre la 1 y la 7, le imprimamos, por ejemplo, opción inválida. De esta manera, si ingresa un número que no está entre el 1 y el 7, es decir, que no ingresa en ninguno de estos elif, lo que va a hacer es imprimir opción inválida. Y de todas estas opciones, la más sencilla es la opción 7, que es salir del programa. Como queremos salir del programa, lo que queremos en realidad es cortar este bucle, que deje de mostrarse el menú y que salte a lo que sería la siguiente instrucción, pero no hay siguiente instrucción después de este while. Entonces el programa va a finalizar. Podríamos también, por ejemplo, poner un print que diga gracias por utilizar este programa, algo por el estilo, pero bueno, no nos lo pide la consigna, lo podríamos agregar como no. Ahora vamos a empezar a construir las demás acciones, todas las que aparecen en el menú. Y para eso vamos a empezar a completar el bloque de todos estos elif. Y nos vamos a valer de funciones cuando sea necesario. Por ejemplo, para la opción de agregar pasajeros, podría optar por dos formas. Puedo permitir que el usuario agregue un solo pasajero y que cada vez que agrega un pasajero tenga que elegir la opción 1, entonces agrega un pasajero y se le vuelve a mostrar el menú, selecciona otra vez la opción 1 en caso de querer agregar otro y se le vuelve a mostrar el menú. O puedo permitirle agregar varios por cada vez que selecciona la opción 1. Voy a optar por esta última. Lo que voy a ver es que necesito, para poder agregar pasajeros y agregar ciudades, tener las listas donde agregar a esos pasajeros y a esas ciudades. Sabemos que lo que tenemos que construir son listas cuyos elementos sean tuplas, que a su vez tengan dentro los datos necesarios. Así que voy a empezar por crear una lista de pasajeros que la voy a crear como lista vacía y otra de ciudades también como lista vacía, para que esto ya se inicialice antes de comenzar el programa y que cuando el usuario quiera agregar pasajeros ya exista la lista donde agregarlos, o cuando quiera agregar ciudades, o si quiere buscar una ciudad destino, si la lista está vacía, bueno, entonces no encontrará nada, pero al menos que esas listas estén inicializadas y existan. Entonces vamos a la primera, que es la opción 1, y vamos a poner qué es lo que va a estar pasando con cada opción para que sea más fácil seguir el hilo de la ejecución. Lo que vamos a hacer entonces es llamar a una función encargada de cargar datos en esta lista de pasajeros. Para eso le voy a tener que pasar la lista de pasajeros, que la primera vez que se seleccione la opción 1 estará vacía porque va a estar recién iniciado el programa. Pero si ya se cargaron pasajeros, la siguiente vez que la opción 1 sea seleccionada, entonces ya habrá pasajeros y vamos a agregar más a lo que ya tiene esa lista. En un programa real, esto se haría trabajando con una base de datos, no únicamente como lo estamos haciendo nosotros con los datos en memoria. Nosotros lo hacemos de esta forma porque estamos practicando la algoritmia utilizando estructuras de datos. También en la realidad, cuando usamos bases de datos, hay muchas ocasiones en las que vamos a traer los datos y cargarlos en una estructura de datos, en una lista, en una tupla o en la estructura que sea. Y también hay veces en las que cargaremos los datos en alguna estructura y después los guardaremos en la base de datos. Pero vamos a continuar con la función para cargar datos en una lista. Vamos a llamar a esa función, por ejemplo, agregar pasajeros. Y vamos a pasarle la lista de pasajeros. Pero algo muy importante es que retornemos de esa función la lista con los pasajeros que agregó y que guardemos pisando la lista anterior o la versión anterior de esa lista con la nueva, que contendrá los pasajeros que ya estaban más los que agregó la función. Entonces, llamo a esta función, le doy la lista de pasajeros y dentro de la función le permito al usuario cargar datos de pasajeros, uno o más, que es lo que yo decidí hacer. Si no, podría simplemente cargar los datos de un solo pasajero, para lo cual tal vez ni siquiera necesitaría una función, porque sería un algoritmo más sencillo. Pero en este caso, como voy a necesitar un bucle para poder cargar más de uno,
Entonces voy a estar agregando más de una tupla a esta lista, voy a hacerlo en una función y esa función me va a retornar la lista modificada. Por eso es que la guardo en la variable pasajeros, pisando su valor anterior. Y algo similar voy a hacer con las ciudades. También voy a pisar el valor anterior porque voy a llamar a una función que se llamará agregar ciudades, que recibirá la lista de ciudades y que la devolverá modificada con las ciudades que se hayan agregado. Luego tenemos en la opción 3 la opción de buscar una ciudad mediante el DNI del pasajero. Esto es, voy a entrar en la lista de pasajeros, voy a recorrer sus elementos, que son tuplas, y en cada elemento voy a tener los datos de un viaje, el nombre, el DNI y el destino de ese pasajero. Entonces voy a tener que ir buscando por número de DNI y una vez que encuentro el que el usuario quiere, retorno cuál es la ciudad a la que ese pasajero viaja. Para todo esto necesito que el usuario me ingrese un DNI. Una vez que tengo el DNI, también voy a delegar esto en una función. La función va a encargarse de buscar dentro de la lista de pasajeros al que tiene el DNI dado por el usuario y retornarme la ciudad a la que viaja. Entonces esta función está necesitando como parámetros la lista de pasajeros y el DNI que va a ingresar el usuario. Puedo llamarla, por ejemplo, buscar ciudad. Y dijimos que necesita la lista de pasajeros y el DNI. Pero ¿qué voy a hacer con lo que esta función retorne? Porque dijimos que me va a retornar justamente la ciudad. Dado el DNI de un pasajero, me va a retornar la ciudad a la que viaja. Esa ciudad va a ser un string. Y quiero imprimirlo, quiero imprimir ese string. Entonces lo voy a poner dentro de un print. Podría guardar lo que la función retorna dentro de una variable y después imprimir la variable, pero no es necesario. Lo que sí voy a querer hacer es agregar algo adelante para que no sea solamente la impresión del nombre de una ciudad. Puedo poner el pasajero viaja a y a continuación se imprimirá el nombre de la ciudad. Después voy a ir viendo cómo implementar todas estas funciones. Ahora en la opción 4 necesito saber la cantidad de pasajeros que viajan a una determinada ciudad. Para poder saber la cantidad de pasajeros de una determinada ciudad, primero necesito la ciudad. Así que voy a pedirle al usuario que ingrese la ciudad que quiere buscar. Y de manera similar a lo que hice anteriormente, así como en la anterior buscaba el nombre de una ciudad dado el DNI, en este caso voy a contabilizar, dado el nombre de una ciudad, todos los viajes que hay a esa ciudad. Los viajes están guardados dentro de la lista de pasajeros. Entonces, esa función va a necesitar la lista de pasajeros. Y también va a necesitar la ciudad que tiene que buscar. Esta función me va a retornar lo que el inciso 4 pide, la cantidad de pasajeros que viajan a esa ciudad. Y lo que voy a hacer entonces es llamar a esa función con un nombre descriptivo, como por ejemplo, cantidad pasajeros ciudad, y le voy a dar la lista de pasajeros y la ciudad. Y nuevamente, lo que esta función retorne, tengo que utilizarlo de alguna forma. En este caso retorna la cantidad. Esa cantidad va a ser un número. Lo que quiero hacer es mostrarlo. Por ende, lo que voy a hacer es imprimir. Pero no lo voy a imprimir así, el número solo, porque entonces el usuario no va a entender qué es lo que está pasando, sino que le voy a agregar un texto descriptivo. Por ejemplo, viajan, luego se imprimirá el número y la palabra pasajeros. Para la opción 5, necesito poder buscar un país mediante el DNI de un pasajero. Así que lo primero que voy a hacer es pedir al usuario que ingrese un DNI. Y ahora también voy a delegar en una función esto para que, dado este DNI, me busque a qué país pertenece la ciudad a la que viaja ese pasajero. La función me va a devolver un string, que es el nombre del país. Entonces podría llamarla buscar país destino. Y esto sabemos que nos va a devolver un string que luego voy a querer imprimir. Así que voy a poner un print. Y voy a poner, por ejemplo, viaja a
y que esta función me devuelva el nombre del país. Y ahora veamos qué argumentos necesito darle, qué parámetros va a requerir esta función para poder buscar el país mediante el DNI. Dentro de la lista de pasajeros es donde vamos a encontrar el DNI de un pasajero. Ese dato, para poder ubicarlo, vamos a tener que iterar dentro de la lista de pasajeros. Entonces necesita la lista de pasajeros y también necesita el DNI para poder encontrar este DNI dentro de la lista de pasajeros. Pero dentro de la lista de pasajeros no tengo el país al que viaja el pasajero con el DNI que el usuario me dio, sino que tengo la ciudad a la que viaja ese pasajero. Para poder saber a qué país pertenece esa ciudad, puedo buscar dentro de la lista de ciudades, porque dada una ciudad, yo puedo recorrer esa lista y encontrarla dentro de una de las tuplas y entonces ver a qué país pertenece. Y ahí voy a tener el país al que viaja este pasajero. Entonces esta función también necesita la lista de ciudades. Por último, la opción 6 me permite mostrar la cantidad de pasajeros que viajan a un país. Para eso necesito que el usuario me ingrese el país. Ahora necesito saber qué cantidad de gente viaja a ese país. Voy a imprimir la cantidad de viajeros que van a ese país. Para calcular esa cantidad también lo voy a delegar en una función. Esa función se va a llamar cantidad pasajeros país. Y va a necesitar, por un lado, por supuesto que va a necesitar el país para poder saber qué es lo que busca. Pero, ¿qué lista le vamos a pasar? Nosotros dentro de la lista de ciudades tenemos tuplas con el nombre de una ciudad y el país al que pertenece. Pero no podemos saber cuántas personas viajan a ese país sin ver la lista de pasajeros, ya que dentro de la lista de pasajeros es donde podemos encontrar todas las distintas ciudades y recién obteniendo la ciudad podemos ir a la lista de ciudades y ver a qué país pertenecen. Si ese país coincide con el país que ingresó el usuario, entonces la contabilizo y puedo ir llevando la cuenta de la cantidad de viajes que se hacen a ese país. Entonces esta función también necesita las dos listas y el país que tiene que buscar. Para que quede completo el print, voy a agregar acá la palabra pasajeros. Ahora voy a pasar a implementar todas estas funciones. Para comenzar a implementar cada una de las funciones, ya hice un listado de qué funciones voy a requerir y puse una breve documentación para recordar exactamente qué tengo que hacer en cada una y qué es lo que tengo que retornar. Así que ahora lo que voy a hacer es implementar cada una de estas funciones que tengo acá definidas. La función que agrega pasajeros, sabemos que va a hacer una iteración pidiendo los datos de un pasajero, lo agrega en una tupla y eso dentro de la lista de pasajeros y empieza a pedir los datos de otro pasajero para volver a hacer lo mismo, porque habíamos elegido la opción de permitir al usuario ingresar varios pasajeros de una vez. Lo que voy a hacer es pedir primero el nombre, voy a elegir una condición de corte, por ejemplo, cuando el nombre sea X, voy a cortar ese bucle y mientras el nombre no sea X, pido el resto de los datos, genero la tupla y lo agrego a la lista y vuelvo a pedir otro nombre y así voy a ir agregando varios pasajeros. Entonces voy a comenzar así, voy a pedir un nombre, le voy a decir al usuario que ingrese el nombre y que la X va a ser la condición de corte. Y ahora mi iteración va a ser mientras el nombre sea distinto de X. Acá no estoy tomando pasos extra que debería hacer en un programa real, como por ejemplo validar que el usuario podría ingresar la X en mayúscula o en minúscula y que ambas tendrían que ser válidas. Voy a hacer solamente la funcionalidad básica que pide la consigna y nada más. Una vez que tengo el nombre voy a pedir el DNI y también el destino a donde viaja. Ahora que tengo los tres datos para conformar una tupla, voy a generar una tupla que va a contener nombre, DNI y destino. Y esa tupla la quiero agregar en la lista. La lista se llama pasajeros, en este caso, es el nombre del parámetro de esta función. La voy a agregar con append, porque no tengo ningún requerimiento en cuanto al lugar en el que se inserta.
y entonces esta es la tupla que voy a agregar. Necesito poner estos paréntesis porque append solo me permite agregar un único dato. Si yo no pongo los paréntesis, aunque sepamos que las tuplas se generan igual sin paréntesis, en realidad al estar separando una cantidad de valores por coma, append supone que estamos enviándole más de un argumento y entonces nos va a dar un error. Así que poniendo los paréntesis denotamos claramente que esto es una tupla. Append le estamos mandando un solo argumento. Al final necesitamos repetir la instrucción que pide el nombre y finalmente cuando esta función finaliza retornamos la lista de pasajeros, que recordemos que en el programa principal toma este valor de retorno y pisa el valor anterior. Así que la lista de pasajeros se va a ir reemplazando por esta nueva lista con los valores que le hemos agregado cada vez que se ejecute la opción 1 que llama a esta función. Y algo muy similar vamos a hacer con la función de agregar ciudades. También voy a pedir el nombre de una ciudad y voy a iterar mientras el nombre no sea X. Utilicé la misma condición de corte. Una vez que tengo el nombre, el otro dato que me falta es el país. Y ahora ya puedo formar esa tupla y agregarla a la lista de ciudades. Así que en ciudades voy a agregar, ciudades es el nombre del parámetro, una tupla conformada por el nombre de una ciudad, que es lo que el usuario ingresó en la variable ciudad, y el país al que pertenece. Una vez que tengo eso, vuelvo a repetir esta instrucción. Finalmente, retorno la lista de ciudades. Ahora necesito buscar una ciudad a través del DNI de un pasajero. Para eso dijimos que íbamos a iterar la lista de pasajeros y vamos a, cuando encontremos el DNI, ubicar cuál es la ciudad que corresponde a ese pasajero, ya que cada pasajero va a tener un DNI único. Sabemos que no vamos a encontrar dos veces el mismo DNI. O no deberíamos al menos. Ya sabemos que no estamos haciendo ningún tipo de validación, solo la funcionalidad concreta que nos pide la consigna. Así que vamos a iterar esta lista de pasajeros. Y esta lista de pasajeros contiene tuplas, cada una de ellas representando los datos de un viaje, porque tiene, como vimos acá arriba, el nombre, el DNI y la ciudad destino. Acá está cada una de estas tuplas, cuál es el formato que tiene. Primero el nombre, luego el DNI y la ciudad de destino de el viaje de un pasajero. Así que voy a decir que por cada viaje en la lista pasajeros, lo que quiero decir es que si coincide el DNI de ese pasajero con el DNI que tengo por parámetro, entonces retorno la ciudad. El DNI dentro de la tupla viaje está en la segunda posición, es lo que podemos ver acá arriba. Primero está el nombre, luego el DNI y luego el destino. El nombre en la posición 0, el DNI en la 1 y el destino en la 2. Entonces, si viaje de 1 coincide con el DNI que me dan por parámetro, esta variable DNI es este parámetro, lo que quiero hacer es retornar la ciudad. Y la ciudad vimos que está en tercer lugar, es decir, la posición 2. Así que lo que retorno es viaje de 2. Si este for termina y nunca entró en este if porque por algún motivo no se encontró, por ejemplo nos dan un DNI que no existe en la lista, vamos a optar por retornar algo. En este caso se suele hacer algún tipo de convención y que cuando se documenta la función se indica. Por ejemplo, acá pondríamos, si no se encuentra el DNI, retorna string vacío. Por ejemplo, esta podría ser una de las opciones, no necesariamente tiene que ser esta la opción. Si termina este for sin encontrar nunca el DNI, voy a retornar el string vacío. Y ahora voy a pasar a la siguiente, a la de cantidad de pasajeros que viajan a una determinada ciudad. Para esto necesito llevar un contador de la cantidad de pasajeros que viajan a determinada ciudad. La ciudad la tengo pasada por parámetro. Necesito recorrer esta lista de pasajeros. Así que nuevamente recorro de la misma forma que como lo hice en la función anterior, cada uno de los viajes o de las tuplas que representan viajes dentro de la lista de pasajeros. Y voy a hacer algo similar a la función anterior.
nada más que acá no busco por DNI, sino que busco por ciudad. Y vimos que la ciudad está en viaje de 2, o en la tupla en la posición 2. Si eso coincide con la ciudad que me dan por parámetro, lo que voy a hacer no es retornar nada acá, sino sumar algo en cantidad. Le sumo 1 a la cantidad. Cuando este for termina, voy a retornar cantidad. Y ahora me quedan estas dos que utilizan una búsqueda mediante dos listas en lugar de una sola como las funciones anteriores. En esta tenemos que buscar el país de destino. Para ello nos van a dar el DNI de un pasajero y tenemos que decir a qué país viaja. Para poder ubicarnos en la estructura de los datos que estamos manejando y poder orientarnos en cómo están organizados estos datos, nos conviene tomar algún ejemplo para tener en claro exactamente cómo es que están los datos dispuestos dentro de estas listas que vamos a iterar. Vamos a tomar el ejemplo que nos da la consigna. Voy a poner acá como comentario las listas que nos da de ejemplo la consigna. La de arriba sería la lista de pasajeros y la de abajo la de ciudades. Entonces, en la lista de pasajeros tenemos tuplas con 3 elementos y en la de ciudades tenemos tuplas con 2 elementos. Lo que queremos es que, dado el DNI de un pasajero, supongamos que es este, queremos saber a qué país viaja. Pero acá no tenemos el país. En cada una de estas tuplas solo tenemos la ciudad a la que viaja. Y estas dos listas se conectan justamente por la ciudad, ya que en la lista de pasajeros tenemos nombres de ciudades y en la lista de ciudades también. Así que si nos dan, por ejemplo, este número de DNI, vamos a buscar por esta lista hasta encontrar el número de DNI que buscamos. Vamos a obtener la ciudad que corresponde a ese viaje. Por ejemplo, si es esta tupla, con este número de DNI le corresponde esta ciudad. Y luego vamos a iterar por la otra lista buscando esa ciudad hasta que la encontramos y obtenemos cuál es el país al que pertenece esa ciudad. Una vez que tenemos eso, eso es lo que retorna nuestra función. Así que vamos a dejar esto acá como comentario, porque sabemos que no afecta a la ejecución del programa, pero sí nos ayuda mucho a organizar mentalmente nuestro algoritmo. Lo primero que queremos, dijimos que era, dado un DNI, obtener la ciudad a la que viaja esa persona, porque entonces con la ciudad después podemos ir a la otra lista, buscamos la ciudad y tenemos ahí nomás el país. Vamos a obtener la ciudad, pero si observamos, eso ya lo hicimos. Lo tenemos hecho en esta función anterior. Nosotros le damos la lista de pasajeros, le damos un DNI y nos devuelve la ciudad a la que viaja. Así que podríamos obtener directamente la ciudad buscada, le pongo como nombre buscada, o podría ser ciudad buscada, por ejemplo, y en esa variable voy a guardar lo que retorna el llamado a esta función. Voy a llamar a esta función desde esta otra. Esa función se llama buscar ciudad y vemos que recibe dos parámetros, la lista de pasajeros y el DNI que buscamos. Y acá tenemos la lista de pasajeros también como parámetro y el DNI que buscamos. Así que le pasamos la lista de pasajeros y un DNI. Esta función ya nos resuelve una parte, nos da cuál es la ciudad a la que viaja la persona con este DNI. Ahora que tenemos la ciudad, podemos empezar a iterar esta otra lista, buscando esa ciudad. Y una vez que obtenemos la ciudad, encontramos inmediatamente el país al que pertenece. Así que vamos a iterar la lista de ciudades. Por cada ciudad en la lista de ciudades, vamos a centrar un poco más, lo que quiero hacer es ver si coincide el nombre de la ciudad con la ciudad buscada. Esta variable ciudad va a ir iterando por cada uno de los elementos de la lista ciudades. Y la lista ciudades tiene como elementos tuplas, que tienen a la vez dos strings. Así que ciudad va a contener siempre tuplas. En su posición 0 tendrá el nombre de la ciudad y en su posición 1 tendrá el nombre del país. Entonces, para poder comparar el nombre de la ciudad con la ciudad buscada, voy a comparar ciudad en la posición 0 con ciudad buscada. Si eso sucede, inmediatamente he encontrado el país, porque
Si ciudad en la posición 0 coincide con la ciudad que busco, me retorna ciudad de 1, que es donde está el nombre del país. Así que lo que puedo retornar es ciudad de 1. Nuevamente puedo hacer lo mismo que con el caso anterior. Si no se encuentra, retorno string vacío. Y ahora vamos a la última. La última nos pide calcular la cantidad de pasajeros que viaja a un determinado país. Vamos nuevamente a utilizar el ejemplo. Vamos a sacar este comentario de acá porque no tiene sentido dentro de la función. Lo vamos a poner por acá abajo y nos vamos a guiar con este ejemplo. Pero este es un ejemplo que podría ser cualquier otro, es simplemente para guiarnos. Vamos a iniciar esta cuenta con una variable inicializada en 0. En esta variable es donde vamos a ir guardando la cantidad de pasajeros que viajan al país que nos dan por parámetro. En este caso, lo que tengo que iterar es primero la lista de pasajeros, porque dada una tupla que representa un viaje que contiene estos 3 datos, y esos 3 datos representan un viaje con el nombre del pasajero, el DNI y el destino, puedo tomar este destino, que es una ciudad, y buscar a qué país pertenece esa ciudad. Si ese país es el mismo que nos dieron por parámetro, sumo 1 en cantidad. ¿Cómo puedo saber a qué país pertenece esta ciudad? Bueno, lo hemos hecho con la función anterior. Si le doy una lista de pasajeros y le doy también la lista de ciudades y le paso el DNI, me va a devolver el nombre del país al que ese pasajero viaja. Cuando obtuve el nombre del país a que ese pasajero viaja, puedo compararlo con el país que nos dieron por parámetro y si son iguales, incrementar 1 en cantidad. Finalmente voy a retornar cantidad. Así que vamos a empezar a hacer eso. Vamos a iterar los viajes que están en la lista de pasajeros. Y lo que quiero hacer, dijimos que es comparar si el país que me dan por parámetro es igual al país al que viaja el pasajero que está guardado en esta tupla viaje. Supongamos que estamos en la primera de las tuplas. Y tenemos esta función que, dado el DNI y las dos listas, me dice el país al que viaja este pasajero. Así que puedo darle el DNI, en este caso sería el DNI de este pasajero, y pasarle también las dos listas y que me devuelva el país. Ese DNI está en la tupla viaje en la posición 1. Ya sabemos que las tuplas de los pasajeros tienen en la posición 0 al nombre, en la 1 al DNI y en la 2 a la ciudad. Así que lo que voy a hacer es llamar a la función buscar país destino, le voy a pasar las dos listas, sabemos que van en el mismo orden en que las recibe, no puedo pasar primero ciudades y luego pasajeros, tienen que estar en el orden en que están mencionadas en la lista de parámetros. Y le voy a pasar el DNI. Dijimos que el DNI está en la tupla viaje dentro de la posición 1. Lo que esta función retorne va a ser el país al que viaja la persona con este número de DNI. Es lo que nos dice la documentación y es lo que acabamos de hacer cuando implementamos esta función. Si coincide eso con el país que nos dan por parámetro, que es el que tenemos acá comparando, sumamos 1 a cantidad. Finalmente retornaremos cantidad. Ahora ya estamos en condiciones de probar este programa. Para probar el programa, recordemos que tenemos que importar el módulo de funciones. Mi módulo está guardado en el archivo que se llama funciones, por eso lo importo de esta manera. Y otra cosa que voy a hacer para poder hacer pruebas reiteradas, especialmente cuando estamos generando un algoritmo y ese algoritmo es un poco complejo o es un programa largo, como este que es medianamente largo, vamos a ir probando a medida que programamos. Tal vez no esperamos hasta terminar todo para continuar realizando todo el programa. Y si tenemos algún error, tenemos que corregirlo y volver a ejecutar. Y eso hará que cada vez tengamos que agregar pasajeros y agregar ciudades para poder tener datos para poder probar. Algo que podemos hacer es
cargar datos dentro de las listas y que en vez de inicializarse como vacías, ya se inicien con datos que son datos de prueba. Se supone que si este programa fuera real, no lo entregaríamos con datos de prueba, solo los estamos usando nosotros para probar, mientras estamos construyendo el programa. Así que voy a utilizar las listas que dan dentro de la consigna. Una era esta y la otra era esta, que tiene acá un error de tipeo, falta una O, es simplemente para que coincida. Ahora sí, ya tenemos algunos datos guardados en nuestras dos listas y vamos a ejecutar este programa. Vamos a comenzar por agregar algunos pasajeros más, al menos uno. Por ejemplo, vamos a poner un nuevo nombre, el DNI, y la ciudad de destino, vamos a poner por ejemplo Londres. Y ahora cortamos. Nos muestra nuevamente el menú. Así que vamos a elegir alguna otra opción. Podríamos volver a elegir la opción 1 y agregar más pasajeros. Por eso es lo del menú iterativo. Pero ahora vamos a elegir la opción 2. También no necesariamente el usuario va a ir por las opciones en orden y no necesariamente las va a ejecutar a todas. Pero nosotros tenemos que ejecutarlas a todas para poder probar nuestro programa. Vamos a agregar la ciudad de Londres. Vamos a agregar alguna otra ciudad. Particularmente una ciudad que no tenga ningún viaje dentro de la lista de pasajeros para que veamos que eso en realidad no afecta en nada. Y ahora cortamos la carga. Ahora vamos a empezar a buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, bueno, este DNI que acabo de cargar. Vamos a utilizarlo para buscar. Vamos a buscar la ciudad destino mediante el DNI. Y nos dice que el pasajero viaja a Londres. Ahora necesitamos probar la cantidad de pasajeros que viajan a una determinada ciudad. En nuestro ejemplo teníamos un pasajero a cada ciudad, así que podríamos, por ejemplo, vamos a agregar otra más. Vamos a agregar un nuevo pasajero que también viaje a Londres, así tenemos dos pasajeros en una misma ciudad. Por ejemplo, me pongo un nombre cualquiera, voy a poner un DNI cualquiera. Y la ciudad destino, Londres. Ahora cortamos y vamos a ver qué cantidad de pasajeros viajan a Londres. Nos dice que viajan 2 pasajeros. Ahora vamos a buscar un país de destino mediante el DNI. Vamos a buscar, bueno, el DNI que acabo de cargar. Vamos a elegir la opción 5 y buscamos este DNI. Y nos dice que el país al que viaja es Inglaterra. Eso es correcto porque anteriormente hemos cargado la ciudad de Londres con el país Inglaterra. Después vamos a ver la cantidad de viajeros a un mismo país. Vamos a poner Inglaterra, que sabemos que tiene 2. Y nos dice que viajan 2 pasajeros. Finalmente, si queremos salir del programa, vamos a presionar el 7. Y eso finaliza el programa.